Buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición estar acá en la casa del Señor. Amén. Una vez más queremos darle la bienvenida a usted que está en la transmisión. Es una bendición estar acá y poder compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Sabe, todo pasa, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y es una bendición que usted y yo podamos leerla, escucharla y compartirla. Amén. Así que hoy vamos a estar acá compartiendo un poco más sobre la palabra bajo el tema intentar versus buscar. Y quiero mencionar nuevamente la vez pasada di la definición de ambos conceptos. Y dice que intentar es preparar, iniciar la ejecución de algo, tantear, tratar, tentar, probar o ensayar. Como quien dice, en otras palabras, y a lo tico, vamos a ver qué pasa. O vamos a ver qué sale, ¿verdad? Eso es intentar. Y buscar, el concepto de buscar es hacer lo necesario para conseguir algo. Hacer algo para hallar a alguien o algo. Entonces, buscar es una acción. Son acciones concretas que realizamos para conseguir algo que me propuse. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y quiero que me acompañen a Marcos 10. Marcos capítulo 10, a partir del verso 17. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Cuando lo tengan acá en la casa me dicen un fuerte amén. Marcos capítulo 10, versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y vamos a quedar ahí. Este joven se acerca a Jesús a intentar. Intenta acercarse a Jesús a ver qué pasa, a ver qué me dice. Y le hace una pregunta importante. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús le dice: no mates, no hurtes, no robes, no adulteres, no hagas falso testimonio, y este joven contesta: no he hecho nada de eso, o he cumplido todos esos mandamientos, yo me imagino que el joven dijo: la pegué, ¿verdad? La pegué, estaba facilito. En ese momento él intentó acercarse a Jesús a ver qué pasaba, con una pregunta, a ver qué le decía a Jesús, a ver cómo andaba él, a ver cómo él estaba haciendo las cosas. En muchas ocasiones nos acercamos a Jesús a tantear, a ver qué nos dice el Señor. Hija, hijo, no, así estás bien, no te voy a pedir nada más, tranquilo, estás perfecto. E intentamos acercarnos, pero no estamos dispuestos a dejarlo todo por Él, porque cuando Jesús nos pide algo, o cuando el Señor ya nos pide, ya la situación cambia. Este joven, ¿verdad? Todo orgulloso ahí dijo: estaba facilito. Así como los juegos, ustedes han visto esos jueguitos de que uno va normalmente a las ferias o a las fiestas, ¿verdad? Y uno tira un arito y cae ahí y le dicen: tiene 3 intentos. Eso es intentar. Voy a intentar a ver si gano. Voy a intentar a ver si me sale. Voy a intentar a ver si puedo meter el arito en, no sé, en la botella o con bolitas o demás. O con dardos. Y normalmente tenemos 3 intentos, ¿verdad? Pues tenemos el primero, el segundo y el tercer intento y no más. Entonces este joven dijo: la pegué en el primer intento,
el Señor me está diciendo que estoy perfecto, ¿verdad? El Señor me está preguntando, me está diciendo, ¿sabe los mandamientos? Yo le estoy diciendo, sí, Señor, yo lo sé, todo lo estoy haciendo bien, y en ese momento él pensó que todo estaba bien con él. Pero vamos a leer el versículo 21. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces el Señor viene y le dice, bueno, pero te falta algo. En muchas ocasiones el Señor dice, sí, estás bien, estás buscándome, tienes esto, tienes lo otro, pero yo necesito que hagas algo más por mí. Yo necesito que no solo intentes acercarte a mí a ver qué pasa, yo necesito que tú me demuestres que realmente me quieres buscar por lo que soy, que estás dispuesto a dejar todo por mí. En otras palabras, esto fue lo que le dijo Jesús al joven. Este joven, en ese momento, dice la palabra del Señor en el verso siguiente, dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, aquí la pregunta es, cuando hay algo valioso, cuando nosotros sabemos que algo vale y se nos perdió o queremos encontrarlo, ¿será que yo lo busco de una vez o lo dejo para el día siguiente? De una vez, ¿verdad? No posponemos. Este joven pospuso. Él ya no quiso buscar. Él se quedó en el primer intento. Él intentó acercarse con un objetivo. La respuesta que él quería era, ya tienes la vida eterna. Estás bien así. Ya te la ganaste porque hiciste esto, porque hiciste aquello, porque hiciste lo otro. Estás súper. Pero cuando él recibe otra respuesta donde él tenía que dar algo más, que era su prioridad, la cosa cambió. Y eso se quedó, como decimos los ticos, en un intento fallido. Murió en el intento. Murió en el intento de acercarse a Jesús, murió en el intento de buscar esa vida eterna, murió en el intento porque no quiso entregar, porque no quiso cambiar sus prioridades, porque no quiso dar algo más, porque pospuso esa búsqueda. Y en muchas ocasiones, cuando somos jóvenes, decimos, tenemos una vida por delante. El joven pudo haber dicho, este fue mi primer intento, mañana lo hago. Dentro de unos años lo hago. Después lo hago. Cuando ya tenga menos bienes, tal vez lo hago. Entonces, en muchas ocasiones, simplemente intentamos acercarnos a Jesús, tanteamos. Pero cuando el Señor nos pide tal vez servir, cuando el Señor nos pide leer la palabra, cuando el Señor nos pide sal de tu cobijita, cuando el Señor nos pide algo más, entonces ahí se queda en el intento. Y morimos en el intento, como le pasó a este joven. Este joven quería o intentaba acercarse, pero no estuvo dispuesto en ese momento. No sabemos más adelante, pero en ese momento y en muchas ocasiones, porque nos creemos jóvenes o porque tenemos algo, porque puede ser que lo perdamos, entonces ahí sí buscamos, porque ya no tenemos eso que tanto amábamos, porque ya no está con nosotros, porque ya lo perdimos, entonces ahora sí puedo, ahora sí. Y muchas veces en nuestra juventud somos así, ¿verdad? Porque pensamos que tenemos nuestra vida por delante, que podemos hacer muchas cosas y que luego le vamos a buscar de todo corazón. Y que luego le vamos a servir. Y que luego lo vamos a buscar. Y que luego, y que el Señor va a estar ahí. Pero dice su palabra, buscadme ahora que puedo ser hallado. No sabemos. Si tú eres joven, entonces vamos a poner las barbas en remojo y decir, no sabemos si mañana vamos a estar acá. O no sabemos si mañana el Señor lo vamos a poder encontrar. Amén. Y él pensaba, bueno, tengo otros intentos, puedo intentarlo de otra manera. Me quedan 2 jueguitos, ¿verdad? Me quedan 2 jueguitos. Recuerden el primer intento, el jueguito de esto. Me quedan 2 jueguitos más para gastar todavía las fichitas.
¿verdad? Que podemos hacer. Entonces, ¿cuál era la prioridad de este joven? Y vamos a leer el verso 23 y 24. Dice, entonces Jesús mirándolo alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema no es tener riquezas. El problema es cuando esa riqueza es nuestra prioridad. Pero puede ser que no sea la riqueza. Puede ser que mi prioridad sea otra cosa. Sea el trabajo, sea el estudio, sea el esposo, sea la esposa, sea el deporte. Puede ser cualquier cosa. No es necesariamente la riqueza. Entonces, el Señor les dice a sus discípulos, ¿saben qué es lo que pasa? Que es muy difícil para un hombre conseguir el reino de Dios o alcanzar su eternidad porque su confianza está puesta en esa riqueza, en esa prioridad, en eso que tiene, que no está dispuesto a cambiar por el Señor. Él intentó, pero amaba tanto sus riquezas que no pudo. Él intentó y en muchas ocasiones intentamos. En muchas ocasiones intentamos acercarnos a Jesús, intentamos buscarle, pero la prioridad nos absorbe. La prioridad nos consume porque cambiamos a Jesús. Él no es nuestra prioridad, sino que hay algo más que ocupa el lugar, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice que lo debemos amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque si hay algo que está entronado en nuestro corazón que no es Él, obviamente Él va a estar en segundo lugar y no va a ser nuestra prioridad. Entonces, cuando intentamos seguir a Jesús, cuando intentamos buscarle, cuando intentamos leer la palabra, cuando intentamos, porque no lo estamos haciendo de corazón, porque no estamos dispuestos a entregar, porque recuerden que buscar es hacer lo necesario. Como yo les decía la vez pasada, cuando a nosotros nos pierde algo valioso, volvemos la casa patas arriba, como decimos aquí. Quitamos y buscamos y a dónde estará, y aunque después tengamos que volver a acomodar, pero en ese instante, ¿cuál es la prioridad? Encontrar eso que se nos perdió. Ahora, yo me pregunto, ¿qué puede ser más importante? Y quiero preguntarles a ustedes y a usted que está en su casa, ¿qué puede ser más importante que heredar la vida eterna? ¿Qué puede ser más importante que nuestra salvación? ¿Por qué nos cuesta tanto entender? Pero resulta que el valor a veces es relativo, porque en muchas ocasiones no le damos valor a esa búsqueda del Señor, no le damos valor a esa palabra, no le damos valor a la salvación, porque puede ser que a mí se me pierda algo, por ejemplo, que me regaló mi abuelita, ¿verdad? Pero quizás sea algo que tiene valor para mí, pero no tiene valor para ustedes. Solo el que conoce lo que estoy buscando, entonces ahí yo le doy valor porque yo sé que es lo que estoy buscando. Si yo no tengo una intimidad con el Señor y no le conozco y no conozco de Él por medio de su palabra, no le voy a dar ese valor. Así es. Entonces es igual, el valor es relativo, porque puede ser que para mí algo sea muy importante, pero para la hermana Connie no. Entonces, pero solamente, como les digo, el que busca eso. Puede ser que a mí se me pierda, no sé, mi abuelita me dio una perlita, algo chiquito, una foto, cualquier cosa. Pero eso va a valer para mí, que conozco, o que tuve una historia, o que tengo algo con eso. Pero puede ser que para ustedes no sea importante. Entonces yo tengo que conocer, tengo que saber qué es lo que estoy buscando, que es algo valioso, que es algo importante. Entonces, ¿de quiénes somos los encargados de ir a enseñarles esos valiosos a aquellos que no conocen? Dice la palabra del Señor que hay muchos que no conocen. Envíame a mí a hablar de la palabra a aquellos que no conocen. ¿Cómo van a saberlo si no la conocen? Entonces, si yo les enseño y les muestro a un Señor misericordioso, a un Dios que nos ama, a un Jesús que puede darnos esa salvación, esa vida eterna, entonces ahí va a ser valioso, a ellos le van a poder dar el mismo valor
que quizá usted y yo, que conocemos lo que es, le damos. Amén. Y vamos a seguir ahí en Marcos 10. Dice Marcos 10, verso 25. Creo que ya lo leí, pero... no, 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es por el apego a esa prioridad que tenía, a esa añadidura. A veces nos apegamos tanto que es tan difícil desapegarse de esto, que es tan importante, de destronar eso que es importante para nosotros, para darle lugar al Señor, que entonces aquí la palabra de Dios dice, ¿saben qué? Es una comparación. Y nosotros podemos decir, sí, un camello jamás va a pasar por el ojo de una aguja. Entonces el Señor dice, ¿por qué? Porque por el amor que esa persona o que este rico le tiene al dinero. Y es que para buscar a Dios, para buscarlo realmente, o para buscar cualquier cosa, algo que se nos ha perdido, algo que nos ayuda, hay que tener disposición. Hay que tener disposición para hacerlo. Si yo no tengo disposición, porque puede ser que yo le diga, o mi esposo llegue y me diga, ay, me busque tal cosa, pero para mí no es importante, yo no tengo esa disposición de hacerlo, quizá, ¿verdad? Solamente para el que lo conoce, como les digo, para el que le da ese valor va a ser la importancia de tener esa disposición. ¿Por qué? Porque eso significa que yo voy a tener que invertir tiempo en buscarlo. Así como es algo material, si es algo material que a mí se me perdió, yo voy a tener que invertir tiempo en buscar eso. Igualmente es con el Señor. Entonces para eso yo tengo que tener disposición. ¿Qué pasaba con este joven? Que él no tenía disposición de entregar lo que era suyo, de lo que él creía que le pertenecía, porque al final de cuentas el Señor es el dueño del oro y la plata. Pero el Señor quería ver que él podía dar pasos de fe y que su confianza no estaba en sus riquezas, sino en Él. Entonces, en muchas ocasiones, cuando el Señor quiere que dejemos algo que es nuestra prioridad, Él quiere que nuestra confianza esté en Él. Que no dependamos de eso que es importante, sino que empecemos a dar pasos de fe para buscarlo. Pero para poderlo buscar, tenemos que tener disposición. Diga, disposición. Y es que si algo es valioso, hermano, usted no lucha. Si usted considera que algo tiene valor para usted, usted no lucha. Usted no hace lo imposible por encontrar o por luchar por aquello que usted cree que es valioso para usted. Igual es el Señor. Pero para este hombre era más valioso sus riquezas que inclusive su vida eterna. Era más valioso sus riquezas que seguir a Jesús. Porque él tenía que dejar todo eso para poderle seguir como Jesús le dijo. Pero era más importante para él otras cosas que inclusive su propia vida. Dice la palabra del Señor que el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por él, la hallará. Porque cuando usted y yo perdemos la vida con él, más bien es ganancia, ¿verdad? Porque nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz al seguirlo, nos llenamos de los frutos del Espíritu Santo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y son otras cosas que al final nos enriquecen más que las cosas materiales. Entonces, si algo es valioso, vamos a luchar. Ahora, usted puede decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que buscar? Y quiero llevarlo a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versos 1 y 2. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué tenemos que buscar? Al Señor. Las cosas de arriba. Dice, buscad a Cristo sentado a la diestra de Dios, al Padre.
y a Jesús el que tenemos que buscar, no poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, porque si no nos quedamos en el intento. Intentamos acercarnos, pero cuando Jesús me pide algo que yo tengo que entregar, algo que tengo que cambiar, ahí morí en el intento y ya no seguí luchando. ¿Por qué? Porque considero que tengo algo más valioso, que no quiero dejar, que no quiero entregar, que no quiero cambiar por seguir a Jesús. Nos atamos a las añadiduras cuando las promesas de Dios son tan hermosas que Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero ¿cómo nos cuesta entenderlo? ¿Cómo nos cuesta interiorizarlo? Porque nuestra humanidad y la sociedad hace que en muchas ocasiones perdamos el enfoque y empecemos a ver las cosas de la tierra y no las cosas del cielo, ¿verdad? Y quiero que me acompañen a Lucas. Y quiero compartir con ustedes dos historias para que vayamos cayendo un poquito más en la diferencia de intentar y versus buscar. Lucas 18. Versículos 35 al 39. Lucas, capítulo 18, versos del 35 al 39. Y leo para ustedes, dice: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí quiero detenerme un momento. Un hombre ciego que solamente escuchaba que Jesús estaba caminando y que probablemente había escuchado de Jesús, mas no lo había visto. No había visto todo lo que Jesús había hecho, simplemente lo escuchaba, ¿verdad? No tenía una noción visible, solamente podía tal vez imaginarlo en su cabeza, pero él sabía y había escuchado de que Jesús hacía cosas maravillosas. Amén. Entonces, ahí es el primer punto. Muchas veces necesitamos ver para creer, pero este hombre con solo escuchar, creyó. Con solo escuchar, él sabía que algo estaba pasando y dijeron: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es ese escándalo? Ah, es que Jesús anda por ahí caminando. Entonces él tenía un objetivo: buscar a Jesús, ¿verdad? Él tenía un objetivo: buscar a Jesús. Y entonces, ¿cómo lo empezó a hacer? Porque no lo estaba viendo, empezó a pegar gritos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el 39, los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre ciego tenía disposición de buscar a Jesús. Si él hubiera intentado buscar a Jesús, al primer vez que lo callaban, se va. Porque no iba a estar dispuesto a seguir luchando. Porque en los intentos, como les digo, fallamos. Son intentos fallidos. Morimos en el intento, cuando nosotros intentamos, porque dice la definición de intentar, que es tantear, tratar, ver qué pasa. Voy a ver qué pasa, voy a ver si Jesús me escucha. Pero él tenía un objetivo claro, que era buscarlo. Una diferencia. Hizo lo que pudo y lo imposible para conseguir que Jesús lo mirara. Hizo lo imposible por conseguir, luchó por conseguir su objetivo, que es la definición de buscar. Hacer lo imposible por conseguir algo. Hacerlo todo, darlo todo en ese momento. Pero si él hubiera intentado, simplemente a la primera que le hacen, ya cállese. Porque él no estaba viendo. Él no sabía dónde estaba Jesús. Jesús podía estar lejos, podía estar cerca, y él pudo haber dicho en ese momento: lo intenté, pero ya no está, ya me voy. Pero no, él decidió buscar, él decidió luchar,
por llegar hasta donde Jesús, buscarlo, ¿y qué creen? Lo encontró. Por eso dice la palabra de Dios, busca y encontrarás. Busca y encontrarás. Y sigue diciendo, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor desinteresadamente, nos dice, en su misericordia y en su amor, ¿qué quieres que haga por ti? Pero cuando has luchado, cuando has buscado, cuando has dado todo, cuando has entregado tus riquezas, cuando has cambiado tu prioridad, probablemente el joven rico, si hubiera estado dispuesto a hacer lo mismo, el Señor le hubiera dicho, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé más? Y el Señor hubiera compensado 1000 veces las riquezas que tenía, pero él no estuvo dispuesto a entregar, él no estuvo dispuesto a buscar realmente. Entonces este hombre le dice, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínense en qué amor. Imagínense en el amor que el Señor sintió cuando este hombre le buscaba desesperadamente. Y entonces Jesús le dijo, él dice, y le dijo, Señor, que reciba la vista. Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. A diferencia de con este joven rico que dice la palabra del Señor, que dice que Jesús les dijo a sus discípulos, cuán difícil es, porque tienen la confianza en sus riquezas. La confianza de este hombre estaba en el Señor. La prioridad cambió, para él la prioridad era el Señor, era Jesús. Tal vez ni por la mente le pasaba que iba a ser sano, pero él quería estar con Jesús. Y en su misericordia el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando le buscamos, cuando el Señor mira que hemos dejado prioridades por Él y que Él es nuestra prioridad, Él en su amor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Amén. Luego quiero que me acompañen a otra historia. Lucas 5. Dice la palabra, verso 18, dice que había un hombre paralítico. Y dice que sucedió que uno de los hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, dice el 19, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Dice, después que el Señor le dice, tus pecados son perdonados, toma tu lecho y anda. Ya sabemos esa historia. Pero aquí volvemos a lo mismo. Puede ser que esos amigos hayan dicho, no pudimos entrar. ¿Sabe qué? Vámonos. Ya lo intentamos. Mire, amigo, porque era el amigo. Mire, amigo, ya no lo intentamos. Te trajimos hasta aquí, pero está tan lleno de gente que no vamos a poder. Intentar, tratar, tantear, ¿verdad? Pero resulta que ellos no se quedaron ahí. Ellos buscaron a Jesús y tomaron una decisión. Para buscarle, muchas veces vamos a tener que hacer cosas locas y diferentes. Porque ¿a quién se le va a ocurrir subir por el techo?
para bajar a este pobre hombre, pero él dice, no, se nos cae. Y un montón de excusas que a veces ponemos para no buscar a Jesús. Montones de excusas. Estos hombres decidieron no poner excusas y buscarlo. No intentar, no, buscar lo que ellos andaban buscando, que era llevar a su amigo delante del Señor. Amén. También, bueno, dice la palabra, hay muchas historias. Hay historias que nos muestran personas que tomaron decisiones, porque buscar es una decisión. Puede ser que se me perdió algo y yo decía, no, me voy a sentar aquí en el sillón. Ahí algún día aparece, ¿verdad? Algún día ahí buscando algo que ahí me va a aparecer. Es mi decisión si yo me levanto y busco, ¿verdad? Es mi decisión. Si yo quiero buscar, si yo realmente considero que eso es valioso para mí. Nos cuenta la palabra del Señor de una mujer que dice que tenía flujo de sangre por 12 años. Y esta mujer, igual que el hombre ciego, buscó a Jesús. Buscó entre la multitud. Igual yo me imagino un montón de gente. Y no sé si ustedes han estado en lugares donde hay muchísima gente, lo que cuesta pasar. Cuesta mucho. Cuando las personas se aglomeran, cuesta mucho pasar. Entonces esta mujer igual hubiera dicho, no, mire, ahí está Jesús caminando, sí, yo quiero ser sana, pero no, ve que un montón de gente. Bueno, ya y lo intenté. Y en muchas ocasiones como cristianos, esa es la excusa que le damos al Señor. Señor, lo intenté. Señor, lo intenté, pero ya y no pude. Señor, lo intenté, pero me quedé dormido. Señor, lo intenté, pero es que no puedo cambiar esto. Señor, lo intenté, pero no puedo. ¿Verdad? Porque no le buscamos de corazón. No estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Y quiero leerles de nuevo lo que dice, vamos a ver. Marcos, ahí donde estábamos, Marcos 10. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo les volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Probablemente este joven rico tuvo miedo de quedarse sin nada. Este joven tenía miedo de dejarlo todo. En muchas ocasiones tenemos miedo. Tenemos miedo de entregarle al Señor, tenemos miedo de cambiar nuestra prioridad, tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar. En nuestra humanidad pensamos que estamos perdiendo cuando en realidad estamos ganando. Así que, hermanos, y tú que estás en casa, que estás conectado, dejemos de hacer intentos fallidos. Busquémosle de verdad. Dejemos de intentar, dejemos de ver qué pasa con el Señor, porque yo le aseguro que con el Señor siempre vamos a ganar. Siempre vamos a ganar. Cuando creamos que estamos perdiendo, en realidad estamos ganando. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre vamos a ganar. Y muchas veces intentamos acercarnos, pero para buscarle de verdad, tenemos que tener disposición a cambiar nuestras prioridades, disposición a levantarnos para buscarle, invertir tiempo también en buscarle. Porque si no, solo vamos a pasar intentando y no sabemos cuánto tiempo nos queda para seguir en esos intentos. La vida eterna está ahí, la vida eterna es real, puede ser una vida eterna con el Señor o una vida eterna sin Él. Entonces, no sabemos cuántos intentos más podremos hacer en el resto de nuestra vida. Así que buscarle ahora mientras Él pueda ser hallado. Amén.